Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Electrimático. En este vídeo vamos a ver cómo dotar a Arduino de la capacidad de leer campos magnéticos, ya sea con el kit de los sensores del kit de 37 en 1 de Arduino, que lleva el KI 035, el KI 024 y el KI 03, ¿vale? Son tres sensores de efecto Hall que no hacen exactamente lo mismo, pero sí hacen exactamente lo mismo. Os explico. Uno es analógico, el otro es digital y el otro es ambos, ¿vale? Vamos a acercarlo un momentico, me vais a permitir un segundito. ¿Vale? Este sería el analógico que utiliza el chip E49 o 49E, como sale aquí arriba escrito, 49E, pero bueno, es E49, en internet si lo ponéis sale E49 Hall Sensor, Hall Effect Sensor, ¿vale? Y este es totalmente analógico, como podéis ver, la placa, estas de KI, son las típicas placas estas cuadradas que llevan hasta 9 agujeros y llevan dos resistencias en los lados, que en este caso no van soldadas porque no es necesario hacer un divisor de tensión, porque este es analógico y no es necesario, ¿vale? Queremos detectar precisamente esos cambios de voltaje. Y ya está, ¿vale? Entonces, este es el 035 que lleva el E34. Este de aquí también lleva precisamente, como podéis ver, ahí se ve 49E, el E49, y este sin embargo es también analógico, lo que pasa que como podéis ver lleva aquí una pequeña controladora con un potenciómetro para medir, para ajustar la sensibilidad de cuando da high o low, y el pin de 0, que es el pin digital, que precisamente nos dará la señal high si detecta un campo magnético o low si no lo detecta, mientras que seguimos teniendo en el A0 la posibilidad de sacar la señal analógica como si conectáramos el que os he enseñado antes, el 035, ¿vale? Entonces con el tornillo ajustamos el pin digital de cuando salta high o cuando sigue siendo low, ¿vale? Queda este otro de aquí, que es el 3144, ¿vale? El 3144 es, como digo, este da una señal digital cuando detecta un campo magnético y cuando no, no lo da. O sea, da una señal high cuando no hay campo y low cuando sí hay campo, ¿vale? En este caso sí que lleva el divisor con la resistencia de los lados y el consignado es el mismo, es negativo, el del medio es positivo y el de la orilla, el Y, ese es el signal, ¿vale? Como digo, usar el 3144 y en este caso sí que es digital, ¿vale? Y este solamente mide por uno de los lados, ¿vale? El lado posterior, este lado de aquí de delante, si no me equivoco, es el que mide precisamente eso, el magnetismo, ¿vale? Si nosotros le ponemos un imán delante, da high, y si lo ponemos detrás, o sea, da low porque, va por pull up, ¿vale? Son 3,5 voltios cuando no hay ningún campo magnético, y después cuando pasa un campo magnético, entonces cuando baja a 0 y tenemos un low, ¿vale? Pero por detrás no habría low porque no está detectando nada, y por delante sí detecta y entonces bajaría a low. Creo que es por delante, por detrás creo que no, ¿vale? No estoy seguro al 100%, pero yo juraría que es por delante. O sea, me suena muchísimo que es por delante, ¿vale? Y estos dos, sin embargo, sí que pueden detectar tanto por delante y por detrás. Lo único es que la fuerza Gauss será positiva o negativa dependiendo de la polaridad del imán y por el lado en el que lo pongamos, por supuesto, porque, como digo, podemos detectar fuerza Gauss positiva o negativa. Bueno, vamos a ver la teoría, para que así lo podáis ver todo un poquito mejor. Como podéis ver, aquí tengo una foto que pone 3144, que este sería el digital, aunque los pines creo que no van en este orden, no sé por qué. El esquema sí que ponía precisamente que este es el positivo, el negativo y el de datos, pero en el módulo KI el positivo va en el medio y el negativo va en el lado. No sé si es que la polaridad está mal en la imagen, pero es que muchas de ellas ponían esta polaridad, pero yo creo más bien que el KI lo que hace es que luego internamente invierte esto y deja siempre el negativo en la orilla y el positivo en el medio. Siempre suele, los circuitos de KI, siempre el positivo está en el medio, cuando son 3 pines. O sea, estas placas negras, normalmente el negativo siempre está en la orilla y el positivo en el medio, pero yo creo que es porque la placa de KI es la que hace que invierte esta polaridad y siempre deja el negativo en la orilla. Así que, aunque este esquema diga que el positivo está aquí, en realidad está aquí, en el KI, y ahora lo veremos en el esquema de conexionado, ¿vale? Entonces el chip por arriba tiene este aspecto, la parte anterior es plana y la parte posterior tiene una forma de hexágono cortado, ¿vale? Entonces, el sentido de esto es el siguiente, cuando nosotros acercamos un imán, ¿vale? Al sensor, como podéis ver esta flecha, el campo magnético atraviesa el sensor y entonces esto es una resistencia, el analógico es una resistencia que cuando la corriente pasa mete 5 voltios con una resistencia que hace que la corriente baje a 2,5, que esa es la corriente, como vemos aquí en el esquema. Cuando hay 0 Gauss pasan 2,5 voltios, pero en el momento en el que se ve influenciado por un campo magnético positivo, es decir, la fuerza Gauss es positiva, se aceleran los electrones creando una diferencia de potencial mayor que aumenta el voltaje hasta 4,5 a una fuerza de 640
vuelta Gauss. Por eso digo, no es que sea un instrumento muy fiable que digamos para medir fuerza Gauss, pero sí que podemos tener una referencia un poco así por encima. Hay aparatos más específicos y concretos que pueden medir mejor aún el magnetismo, pero estos son componentes chinos, así que bueno, es lo que hay, componentes chinos baratos, y nos permite tener una función con un chip que vale, o sea, un sensor que no vale ni €1 siquiera. Si queremos algo más de precisión hay que pagarlo, obviamente. Pero cuando le afecta, vale, aquí está el esquema, si el positivo lo ponemos en la cara posterior, aumenta la corriente porque aumenta la velocidad de los electrones, se crea una mayor diferencia de potencial y por lo tanto sube el voltaje. Mientras que si la ponemos en negativo, lo que hace es que digamos que por decirlo así, como que se repelen, y entonces le cuesta más a los electrones pasar por la resistencia, ¿no? Por el sensor. Entonces al costarle va más lento, más despacio, se ejerce lo que viene siendo una fuerza negativa de Gauss, una fuerza negativa, porque son los polos que se repelen, creo que sea porque se repele. No sé si es porque se repele o porque se atrae y se fugan neutrones y por eso baja, y cuando se repelen sube porque va más rápido, o al revés, pero vamos, en este caso el positivo está aquí y sube, por lo tanto me imagino que sería algo así. Vale, y el otro pues justamente lo contrario, si le damos la vuelta pues creamos una fuerza negativa y por lo tanto pues lo que lo he hecho, es decir, fuerza negativa baja el voltaje, fuerza positiva sube el voltaje. Cualquier cosa que se aleje de 2,5 voltios es que hay un campo magnético, ¿vale? Que es lo que nos dice el digital, pero el analógico nos permite saber si está por encima es porque fue una fuerza positiva y si no una fuerza negativa en Gauss, ¿vale? 640 siempre es el límite de referencia de este sensor. 640 negativos son 0,5 voltios más o menos en el Arduino, que ahora veremos los valores analógicos, y el máximo sería 4,5, 640 Gauss positivo, llegaría a 4,5 voltios. 1024 en Arduino son 5 voltios, por lo tanto 2,5 es la mitad, 512. 512 en analógico sería el valor ideal, en el cual no hay ningún campo magnético, pero las señales analógicas no son del todo fiables y pueden variar un poquito, pueden vibrar un poco esa señal analógica. Ahora vamos a verlo. Pero antes que nada vamos a conectarlo, y para conectarlo es tan sencillo como lo que he dicho. Este extremo de aquí viene dibujado como con G, R, Y. El G es el negativo, el Y el positivo, y el R el negativo y el Y el datos, ¿vale? Entonces el Y está aquí en este lado, que viene también marcado con una S por aquí, un menos por allí, y etc, etc. Este lo conectaremos al pin, por ejemplo, a 0 de Arduino, o cualquiera de todos los pines que tiene, hasta la 7 en el 1 o hasta la 15 en el Mega, ¿vale? Pero cualquiera vale, me vale cualquiera de estos pines analógicos para poder hacer la lectura de este sensor. Si fuera el digital lo conectaremos en cualquiera de los de arriba, aunque a ojo también podríamos realmente, porque al final una señal digital analógica se puede convertir a digital y una digital analógica se puede convertir, pero siempre pierde la precisión, ¿no? Una señal analógica a digital la puedes detectar, pero no puede leer el valor exacto de analógico, simplemente puede leer si hay high o low basándose en una analógica, y una analógica se puede leer una digital en analógica viendo si el valor supera más de la mitad de 1024, en este caso más de 512, podríamos considerar que es una señal high, por ejemplo, ¿no? Y además tenemos conectada aquí una pantalla OLED, que esto no lo he explicado todavía, pero ya lo explicaré en otro vídeo, cómo controlar una pantalla OLED, ¿vale? 128x64, que tiene su positivo y negativo conectado aquí a la red de tensión, y el SDA SCL aquí al SDA y SCL de I2C, ¿vale? De Arduino. Y nada, sacamos positivo y negativo, alimentamos la placa y ya tenemos esto funcionando. Ahora lo que vamos a hacer es ver el código, que es bastante simple y bastante sencillo. Lo único, como tengo la pantalla en medio, tengo todo esto que es de la pantalla, pero realmente lo único que necesitaríamos sería poner una variable hold con valor a 0, ¿vale? El pin a 0. Luego tengo aquí el constructor de la pantalla, aquí tengo el setup para hacer lo del Weird Begin y lo de los LED y etc, etc. Bueno, tampoco hace falta. Lo que sí, aquí en el loop, lo único que hacemos es magne, la variable magne, una variable int magne es igual a el valor analógico que lea de hold, y entonces lo imprimo en la pantalla. Y si es menos que 495 pongo que es una fuerza negativa, y si es mayor que 505 pongo que es positiva, porque en teoría 512 es el valor justo, en el cual no hay ningún campo magnético, pero resulta que cualquier cosa que tengamos en casa, hay muchas cosas electrónicas, el ordenador, el propio campo magnético del planeta, bueno, en fin, miles de cosas que pueden interferir. O sea, no es lo mismo estar, por ejemplo, en el Polo Norte que estar en Ecuador. El campo magnético es diferente. En Ecuador el campo magnético es muy débil, mientras que si está en un polo, Polo Norte o Polo Sur, pues el campo magnético es muy fuerte, y eso puede afectar a la lectura del
del sensor Hall, ¿no? En este caso, como digo, 512 sería la mitad y aquí está dando 501, por lo tanto quiere decirse que parece que hay un poquito de magnetismo negativo, hay un poquito de una pequeña fuerza Gauss negativa que está haciendo que no sea 512 sino 501, esté un poquito por debajo del valor que hemos visto aquí en la imagen. 2,5 sería, digamos, 0 Gauss. Pero bueno, eso ya es inevitable, esto es así, cada parte del planeta es un mundo, el campo magnético es diferente y tal. Entonces deberíamos de calibrarlo y por eso yo, para mí 500, 501 es como si no hubiera magnetismo, 429 tampoco, pero bueno, deja un pelín de margen. Y he puesto que por debajo de 495 considero que es negativo, por encima de 505 considero que es positivo y lo que está en medio es neutro, no hay un campo magnético que yo pueda detectar, entonces sale el guión, ¿vale? Esto es simplemente el ejemplo que yo he hecho. Como digo, Arduino, como ya sabemos y hemos visto ya muchas veces, y si no en el vídeo 1 lo explico, en el tutorial número 1, los valores analógicos, 5 voltios son 1024, el número, lo que leería analog read, 0 voltios será 0, por lo tanto la mitad es 512, y ya si tenéis otra placa como la Nano o alguna otra placa que tenga mejor algún rango de lectura un poquito diferente, pues entonces eso ya dependerá. Siempre tenéis que buscar cuál es el mínimo y partir por la mitad. Y ya sabréis cuál es vuestro valor de referencia del sensor. Igualmente, como digo, para calibrarlo solamente dejarlo ahí y ya está. Lo dejamos, vemos que es 500, 501, que está más o menos por esos números. Y ya sabemos que a partir de ahí nosotros ya podemos calibrar lo que nosotros consideramos que es un campo negativo o un campo positivo. O sencillamente todo lo que no esté entre 495 y 505 es que sí hay un campo magnético. Y todo lo que esté entre estos dos números es que no lo hay. Porque consideramos que, digamos, está muy cerca del valor neutro que nosotros estamos teniendo de normal sin aplicarle nada. Entonces ahora vemos un pequeño ejemplo en el cual yo tengo aquí... Vale, en el cual tengo aquí un imán de estos de nevera que lleva literalmente un imán pegado ahí, pegado con silicona. Entonces paso un destornillador, le hago así para que se imante, ¿vale? Y entonces ahora lo que hago es, si yo cojo el destornillador y lo acerco aquí, fijaos la pantalla OLED, no cambia ni lo más mínimo. Fail, yo creo que a lo mejor que no... Vale, ¿veis? Como aquí sí, ¿veis? Con el imán sí. Pues no sé qué es lo que le he hecho, pero... no tiene pinta de que se haya cargado. Ahí está, mira, ¿veis? Negativo. Pero si lo pongo por arriba, positivo. ¿Veis? Como depende de por la cara que yo le dé, detecta que es negativo o que es positivo dependiendo de la polaridad tanto del sensor como del imán que le estoy poniendo. Incluso si le meto más por aquí, aquí ya no, pero esta parte negra de aquí parece que están bastante bien cargaditas. ¿Sí? ¿Veis? Positivo, negativo. La fuerza disminuye aquí y aquí aumenta, ¿vale? Recordamos que el otro sensor creo que solamente por aquí leería y por aquí no leería, creo, o algo así, o al revés, no lo sé exactamente. El 003 este que es digital, ¿vale? Y nada, esto es tan simple y tan sencillo como esto, muy importante. Una cosa que me gustaría explicar. Si cogemos un imán y lo partimos por la mitad, no tenemos negativo y positivo, automáticamente salen dos imanes de una mitad. De la mitad de un imán salen otros dos imanes. Es decir, la parte negativa coge parte positiva y la parte positiva coge parte negativa también. Por lo tanto, por mucho que rompamos un imán, lo único que tendremos serán más imanes. No podemos separar la parte positiva y negativa porque es que no se puede. Es imposible. El polo norte está por un lado y el polo sur está para otro en el planeta y ya automáticamente cualquier metal con posibilidad de con magnetismo automáticamente heredará esos dos campos, esos dos polos. Uno mirará hacia el norte y el otro hacia el sur. Y ya, por mucho que nosotros queramos girar el imán o lo que queramos, siempre tendrá su polo positivo y su polo negativo y no habrá manera, por mucho que lo rompamos o partamos, siempre tendremos positivo y negativo. Lo único, eso sí, con menos fuerza, por supuesto. Si lo partimos por la mitad, el resultante será otro imán con dos polos, pero con la mitad de potencia del que tenía el original antes de partirlo, ¿vale? Y nada, chavales, ¿para qué nos puede servir esto? Bueno, pues para qué nos puede servir es muy sencillo. Nos puede servir, por ejemplo, el sensor de efecto Hall se utiliza, por ejemplo, mucho en la automovilística, en los coches, el cigüeñal, para detectar la posición del cigüeñal. Se utiliza precisamente
el sensor, ¿vale? Cuando hay una fuerza Gauss positiva es porque el cigüeñal está en una parte y si se detecta negativa está en otra. Entonces, dependiendo de cómo vaya girando el cigüeñal, se va detectando en Gauss, se va detectando si es positivo o negativo. Cuando se detecta positivo, sabemos que está en una posición, cuando es negativo está en otra, y entonces digamos como que tiene un rango, digamos, hay dos puntos que tienen la carga máxima de magnetismo y el resto tiene menos. Entonces, conforme va dando vueltas, va cambiando el valor de Gauss todo el rato, y de esa manera sabe de manera inequívoca la centralita dónde está el cigüeñal para empezar, digamos, a la combustión o lo que sea. Cuando el cigüeñal esté en una posición es porque resulta que uno de los cilindros quizás está arriba y está combustionando o lo que sea, y entonces sabe perfectamente que un cilindro está arriba, otro está abajo, y digamos tiene ya un esquema, digamos, a partir del sensor Gauss, sabe en qué posición está el cigüeñal y cómo están los pistones, si hay dos arriba y dos abajo, o sea, cuáles son los pares o son los impares los que están arriba, o etc, etc, o lo que os quiero decir. No es que tengáis que entender tu movilismo, simplemente es porque es muy útil para eso. Los coches lo utilizan y gracias a eso funcionan bien los coches hoy en día, ¿no? Si no llevara el sensor pues llevaría otro tipo de sensor, y a lo mejor tal vez otro sensor menos específico, menos fiable, pues tal vez diera resultados peores y seguramente los coches pues igual no funcionarían tan bien, o no sé, o igual se hubiera usado otra cosa. Pero bueno, también se utiliza, por ejemplo, en las revoluciones del coche, en la velocidad del coche, se detecta precisamente con otro sensor de estos cuántas vueltas da el propio motor, y o sea, lo que es el volante del motor, donde ya sale el cigüeñal, que ya sale ahí la velocidad, lo que son las revoluciones que gira la caja de cambio. Ahí ya se detecta las revoluciones, y a la misma vez, incluso con el mismo sensor del cigüeñal se sabe las revoluciones, e incluso la propia caja de cambios lleva otra de estas que detecta las vueltas que da la caja de cambios, y gracias a eso, entre las revoluciones, la marcha en la que esté y tal, sabe, digamos, cuántas vueltas da, digamos, el disco final que va hacia las ruedas, cuántas vueltas se transmite a la rueda, y en base de eso una vuelta es tantos kilómetros o tantos metros de distancia recorrida, pues por 4.000, por 5.000, por 17.000 vueltas, lo que sea, obtienes la velocidad del velocímetro. Con esto, es decir, simplemente con esto, para que sepáis para qué uso tiene esto. Pues simplemente eso, simplemente poder medir las vueltas que da algo, por ejemplo. O una alarma o incluso una puerta que cuando la puerta se cierra, detecta el magnetismo, se bloquea la puerta. O sea, es decir, se bloquea la puerta, efectivamente tocas un botón, entonces se desbloquea, te deja abrir, y cuando detecta que esto está otra vez, la puerta se cierra, se acerca aquí el magnetismo, esto lo detecta, y la puerta se bloquea, se cierra y no se deja abrir, porque si la puerta se quedara abierta, es tontería, siempre se abre, siempre estaría abierta. Entonces cuando detecta que está aquí, se cierra, ¿vale? Automáticamente, sin necesidad de un cerrojo. Ejemplos prácticos de lo que es esto, ¿vale? Así que nada, chavales, pues esto es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle like si os ha gustado, suscribiros, ayuda muchísimo. Y nada, últimamente estoy un pelín liado con los exámenes del instituto, así que estamos en febrero de 2021, así que os tengo que grabar vídeos así de sencillos. Cuando termine todo esto, os prometo que haré el cubo LED, intentaremos hacer un pequeño robot, intentaremos un pequeño robot, me refiero a un pequeño, por ejemplo, coche autónomo, un pequeño coche autónomo que sea capaz de moverse como un robot aspirador de estos que detecta obstáculos y sabe cuándo tiene que girarse y nunca se topa en ningún sitio porque siempre sabe por dónde tiene que girar, etc, etc. Es decir, los proyectos grandes vendrán dentro de un mes, que ya esté yo ya disponible, empezaré las prácticas de empresa, pero me gustaría empezar ya a hacer cosas grandes, ¿vale? Os lo prometí. Y no, si subo estos vídeos así cortos es simplemente porque quiero enseñaros cosas que luego vamos a utilizar seguramente en los proyectos grandes. Pero ahora mismo se me es imposible hacer proyectos grandes, por eso subo esto, ¿vale? Así que nada, muchas gracias a todos, chavales. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo, chao. Que por cierto, el próximo vídeo va a ser el sensor de blanco y negro, para detectar blanco o para detectar negro. Eso nos permitirá hacer que un coche, un robot coche, sea capaz de moverse sin toparse, o sea, siguiendo una línea blanca sobre un fondo negro. Es decir, un coche que va sobre la carretera, la carretera es negra y las rayas son blancas, es capaz de detectar el coche donde hay una línea blanca e intentar sortearla, ¿vale? Ese va a ser el siguiente vídeo. El siguiente vídeo va a ser precisamente eso, para que veáis que efectivamente me gustaría, en cuanto termine el instituto, empezar a subir proyectos grandes. Así que nada, nos vemos. Chau.